En la sesión de hoy vamos a analizar el neoliberalismo y el antineoliberalismo como una forma de actualizar los análisis y las reflexiones a nivel teórico, práctico y de las prácticas discursivas, y también como una manera de articular los eventos novedosos de la crisis del capitalismo hoy por hoy realmente existente y reconocer a partir de un concepto de René Zabaleta Mercado nuevos horizontes de visibilidad que nos aporten elementos para reinterpretar qué significa el neoliberalismo, qué ha significado también su contestación y crítica y resistencias concretas en lo que conocemos como el antineoliberalismo, y que eso nos permita acceder a una nueva imaginación política sobre alternativas frente a la producción y reproducción de relaciones sociales en distintos ámbitos, y considerar esa dialéctica entre lo que podríamos traer con Sonrettel de las abstracciones reales, es decir, las realidades que se manifiestan abstractamente y también que se materializan en distintos dispositivos sociales. Una forma de analizar esto es sintetizar 8 tesis sobre el neoliberalismo y que nos traigan elementos útiles para nuestras reflexiones. La primera tiene que ver con que el neoliberalismo podríamos considerarlo una etapa superior del capitalismo desde el punto de vista cronológico, como una fase ulterior, pero también desde el punto de vista cualitativo, en el sentido en que el neoliberalismo expresa la exacerbación de las lógicas y contradicciones del capitalismo histórico, y periodizarlo como una organización específica de un proyecto político alrededor de lo que se conoce como la Sociedad de Montpellier hacia mediados de siglo, pero que se materializa sus ideas, proyecciones, pensamientos en torno a la década de los 70 en Latinoamérica, alrededor del golpe a Salvador Allende en Chile, pero que después va a formular y a reformular la manera de acumulación del capital y sobre todo los proyectos políticos en lo que se conoce como el tránsito del estado keynesiano de bienestar hacia el estado schumpeteriano de trabajo, y que convoca una reconfiguración sobre todo al nivel de la relación capital-trabajo, y que consideraría yo es una etapa ofensiva del capital que recompone buena parte de las realidades globales y también regionales. Una segunda consideración tiene que ver con proponer al neoliberalismo no solamente como un programa de políticas, ya sean económicas o sociales, sino más bien como un proyecto político de gran alcance. Quisiera ilustrar esto brevemente. Las políticas económicas simplemente son dimensiones coyunturales, o si quieren ustedes tácticas del neoliberalismo, pero que apuntan en su realidad histórica a recomponer y reforzar esa relación entre el capital y el trabajo. Esto se puede ver en el sentido de que las políticas económicas no simplemente expresan una dimensión técnica o tecnocrática, sino que apuntan a los aspectos fundamentales y estructurales de la relación capitalista, sobre todo en frente a los trabajadores como una relación específica. También puede ser ilustrado porque el neoliberalismo no significa simplemente el consenso de Washington de 1989, sino que este ha tenido unas reformulaciones sucesivas, por ejemplo en 1998, y que representan precisamente ajustes o reacomodos tácticos que no ponen en duda el proyecto político que tiene un largo alcance. Este proyecto político debe concebirse como la
preeminencia del mercado para la producción y reproducción de realidades sociales. Desde ese sentido, tampoco habría que concebir el neoliberalismo como una cuestión de economía pura, sino más bien mantenerlo desde el punto de vista multidimensional. Creo que una manera de ilustrarlo también podría ser la crisis capitalista actual, en donde confluyen distintas crisis en minúscula: la crisis energética, socioambiental, alimentaria, desde luego sociopolítica, y que muestran que el neoliberalismo no simplemente tiene que ver con eso que comúnmente llamamos la economía, sino que hace parte de todas las relaciones sociales en múltiples dimensiones. La crisis actual, vuelvo y repito, que es una crisis particular del capitalismo histórico, no deja dudas sobre este componente multidimensional del neoliberalismo. Pero aparte de esto, los mismos pensadores neoliberales siempre han mantenido que el neoliberalismo no podía basarse únicamente en la economía, sino que tenía que influir en un sentido mucho más comprensivo y mucho más amplio a partir de su significado histórico y político. Esta pretensión de reactualizar el liberalismo para el siglo XX y para el siglo XXI tiene que ver precisamente con concebirlo en un sentido de proyecto sociopolítico de una sociedad y una sociedad política basada en las lógicas del mercado y en varios supuestos como la competencia, la libre empresa, y luego ese proyecto político se podría manifestar o expresar de distintas formas en lo que se llamó un programa completo de política económica neoliberal, que desde mediados de siglo ha sido una tesis con la cual se ha configurado el neoliberalismo. Adicionalmente, tampoco habría que mantener el neoliberalismo simplemente como una ideología monolítica, sino más bien como una ideología que tiene distintas fuentes y distintas motivaciones. Aquí me gustaría destacar que por lo menos se pueden distinguir dos grandes corrientes del pensamiento neoliberal. Por un lado, las corrientes ortodoxas, que mantienen la idea de un fundamentalismo de mercado, es decir, que el mercado es omnipotente y omnisciente, vinculado en buena parte a las instituciones políticas, pero también académicas angloamericanas, y un neoliberalismo heterodoxo, en donde la idea fundamental es que el mercado no es omnipotente, es más bien omnisciente, y que propone dos corrientes básicas: el neoliberalismo austriaco y el neoliberalismo alemán, que son muy importantes porque son las corrientes que vienen reforzando buena parte de la renovación neoliberal que hoy por hoy se viene dando a partir de la crisis, pero que ante todo en esa versión heterodoxa lo que su papel es reforzar las dinámicas del mercado, manteniendo por supuesto esta idea de que el mercado no lo puede todo y que necesitaría del Estado para reforzar su misma lógica y de alguna manera también permitir que el mercado siga siendo el dispositivo por excelencia en la producción y reproducción de relaciones sociales. Estas corrientes, si bien uno podría decir se distinguen epistemológicamente, convergen alrededor del proyecto político neoliberal. Otra tesis plantea la capacidad dinámica y resiliente, es decir, de renovación del neoliberalismo. Veníamos diciendo que buena parte de la renovación del neoliberalismo a partir de la crisis ha estado activada desde las corrientes heterodoxas, es decir, se ha abandonado la idea dogmática de que el mercado lo puede todo y se ha convocado sobre todo lo que hoy se llama una economía social de mercado. Aquí los términos no deben confundir, porque la economía social de mercado simplemente plantea la idea de que el mercado tiene fallas y que la acción del Estado es necesaria, pero en relación y en sintonía con las necesidades del mercado.
esa vuelta al Estado es una cuestión o una idea crítica que deberíamos reflexionar, en el sentido en que las posturas neoliberales hoy por hoy siguen latentes y siguen actuando se manifiestan a nivel global en la consolidación y profundización de este proyecto político a través, entre otras cosas, de las políticas económicas y sociales, pero en donde el Estado permanece ya en una estimación un poco más positiva, pero no habríamos de confundir esa vuelta al Estado con con un retroceso del proyecto político neoliberal, sino más bien como su recomposición. La sexta tesis precisamente permite pensar en que el neoliberalismo habría que conjugarlo no en singular, sino más bien en plural, es decir, que tendríamos distintas maneras de ver el neoliberalismo y distintas fases. Yo propondría por lo menos una distinción básica entre dos maneras de verlo. Un viejo neoliberalismo, que es el que subsistió de más o menos desde los 70 hasta los 90, que podríamos vincularlo a esas maneras ortodoxas de ver el mercado, un fundamentalismo de mercado, y una nueva emergente propiamente de mediados de los 90 y principios del siglo XX, que tiene que ver con un nuevo neoliberalismo que es menos dogmático y en donde, vuelvo y repito, la acción del Estado estaría representada más bien ya no por la desregulación, sino más bien por la regulación del mercado, cuestión que no debe confundirse ni con el intervencionismo de Estado, ni tampoco con la planificación centralizada, que pertenecen a otros horizontes y proyectos políticos. Dos tesis adicionales me gustaría rescatarlas en torno al neoliberalismo, ya que por lo general o con poca frecuencia son recurridas. La primera tiene que ver con que el neoliberalismo es radicalmente autoritario. Desde el punto de vista teórico, hay un núcleo radicalmente autoritario del neoliberalismo que se ha expresado de distintas maneras y en distintas posiciones, y en donde la preeminencia del mercado no está articulada a ningún principio democrático en el sentido común que mantenemos la democracia. El neoliberalismo, recordemos, para poner un ejemplo histórico, se inicia con el ciclo de dictaduras cívico-militares en Latinoamérica, y más allá del tránsito desde gobiernos autoritarios hacia democracias incompletas, como por ejemplo puede darse en América Latina, las bases fundamentales de una economía de mercado han permanecido como una manifestación del autoritarismo en el marco de las democracias, y en este sentido todavía hay un influjo bastante grande en torno a lo que significa el autoritarismo neoliberal. Si se fijan ustedes, una de las expresiones de lo que llama David Harvey el nuevo imperialismo y el capitalismo por desposesión tiene que ver con este componente radicalmente autoritario, que es, desde mi punto de vista, uno de los ejes desde los cuales se recompone no solamente el ideario neoliberal, sino todas sus prácticas, toda su institucionalidad, y que permite identificar precisamente que las alternativas mantengan todavía una dimensión ético-política de democratizar los espacios en el sentido de la superación neoliberal. Y por último, la octava tesis tiene que ver con también un núcleo eminentemente colonialista del neoliberalismo. Una de las expresiones que ha tenido esta reformulación colonialista, que es propia del capitalismo, pero que se exacerba en sus componentes históricos bajo esta tópica neoliberal, ha sido la estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo y la misma palabra de desarrollo son eminentemente neoliberales, y es donde se expresa, diría yo, su componente neocolonialista en su forma más evidente. Hay que recordar que la idea de desarrollo fue una idea que teóricamente fue difundida por autores vinculados a la sociedad, a toda la configuración de la sociedad Montpellier, como Schumpeter y Rosenstein-Rodan, y en donde proponían precisamente la fórmula de desarrollo y subdesarrollo neoliberal, que tiene que ver con
la especialización en la producción agrícola, explotar las ventajas comparativas, el discurso que se ha mantenido, inclusive que ha sido materializado a través de los distintos consensos de Washington, acogidos de manera sistemática por varios gobiernos, pero que también se mantiene hoy en la idea de desarrollo, que con algunas variaciones hoy por hoy la practican varios regímenes económico-políticos, sobre todo regionales, y que no ponen o no desafían la prevaleciente división global del trabajo, manteniendo así una sintonía con los intereses conservadores que hoy por hoy estructuran el capitalismo y que permiten sobre todo derivar este componente neoliberal, neocolonialista, que es importante registrarlo. Por otro lado, uno podría también pensar el neoliberalismo, pero en relación al antineoliberalismo, como una forma de ver cuáles son las nuevas tópicas y los discursos emergentes que se han manifestado a lo largo de las primeras décadas del siglo XXI. Podríamos decir que el antineoliberalismo en principio surge como una contestación a las políticas económicas neoliberales. En otros espacios se discute su matriz de desarrollo, es decir, su proyecto político, pero ha sido sobre todo influyente en la manera de cómo en ciertos espacios se han propuesto alternativas reales al neoliberalismo y cómo en otros ha habido más bien un tránsito hacia posturas neoliberales menos dogmáticas, más heterodoxas, pero que no se constituyen desde luego en ninguna alternativa, aprovechando que en adelante vamos a discutir la problemática sobre el buen vivir y el vivir bien, que se propone más bien como una alternativa hoy por hoy con bastantes interrogantes, pero que se propone por lo menos desde el punto de vista abstracto como una alternativa al neoliberalismo. Aquí habría que recordar que el neoliberalismo y buena parte de las resistencias en que se han dado como realidad práctica entre la década del 70 y el 90, configuraron un neoliberalismo ortodoxo que se basaba sobre todo en principios como la liberalización, la desregulación, la privatización, la flexibilización o la internacionalización, y es lo que concebíamos como el neoliberalismo, el viejo neoliberalismo, el neoliberalismo original, con unos rasgos que exacerbaban sus componentes autoritarios y neocoloniales, pero que sin embargo, frente a las contestaciones que representaron esta oleada antineoliberal, que en principio simplemente aparecía así como una resistencia y como un no al neoliberalismo, poco a poco se fue transformándose de la mera protesta hacia la propuesta y configurando horizontes en términos también de repertorios al desarrollo que sería dable identificar. Hoy por hoy podríamos decir que estaríamos en presencia de una renovación neoliberal, una continuidad, proyectos que representan menos rupturas y más continuidades, y también en la región latinoamericana proyectos que representan menos continuidades y más rupturas frente al neoliberalismo ortodoxo de los 90, y ese es un panorama en el cual registramos también una nueva configuración económico-política. Desde mi punto de vista, antes que hablar de postneoliberalismo, no hay referentes empíricos ni también teóricos que permitan hablar de una superación definitiva del neoliberalismo. Uno podría hablar más bien de que hay dos movimientos desde el punto de vista de la nueva discursividad sobre el desarrollo en perspectiva comparada. Por un lado, el movimiento de difracción, que representa los proyectos pro-neoliberales, en donde se podrían identificar los nuevos neoliberalismos, pero también los proyectos neodesarrollistas, y por otra parte, alternativas o procesos de bifurcación que pretenden destituir el neoliberalismo, identificados con la discursividad neosocialista y las diferentes formas de postdesarrollismos. Si uno quisiera hacer una clasificación de esta nueva realidades regionales, uno podría decir que hay un conjunto de países que
siguen con el neoliberalismo bajo nuevas formas. Otros países donde hubo presencia de resistencias antineoliberales, pero su matriz de desarrollo neoliberal no ha sido modificada, simplemente han sido modificadas algunas políticas económicas, mientras que nosotros hay un intento por desinstitucionalizar los programas neoliberales. Una de las muestras de esta continuidad neoliberal bajo discursos neodesarrollistas tiene que ver con algo que quisiera destacar, muy poco conocido a veces, que se entiende alrededor de lo que se llamó el Consenso de Buenos Aires, y en donde participaron varias figuras que hoy por hoy hacen parte de lo que se llaman los gobiernos progresistas. El Consenso de Buenos Aires es una matriz que más allá de criticar al neoliberalismo en su núcleo de proyecto político, lo que ha representado más bien es un reacomodo y un cambio al nivel de las políticas económicas y sociales, pero sin discutir sus núcleos centrales, con lo cual estaríamos en presencia de estos gobiernos que bajo distintas maneras han permitido más bien la democratización de la economía de mercado, pero no una sustitución desde el punto de vista de destituir esos núcleos centrales, ni tampoco de desinstitucionalizar la organización política, económica e inclusive cultural del neoliberalismo, con lo cual estaríamos, digamos, en un camino más de continuidades que de rupturas, que son los caminos que vamos a analizar en adelante durante la próxima sesión. Y esto es verificable sobre todo alrededor de los discursos neodesarrollistas. Si ustedes se dan cuenta, los discursos neodesarrollistas simplemente suponen una especie de recuperación en términos de la política económica y de pequeñas modificaciones desde los objetivos de la política económica y social frente a lo que se llama la ortodoxia convencional, pero en términos del desarrollo no hay mayores cambios que modifiquen la economía política de forma profunda, con lo cual esta es una de las muestras de la continuidad neoliberal bajo esta nueva tópica heterodoxa, en donde se pueden registrar más bien cambios. Vuelvo y repito, insisto que esta es una idea que me parece fundamental para dar con la clave de los cambios a nivel de las políticas, concebir el neoliberalismo en ese nivel y no dentro de una configuración contra neoliberal o contrahegemónica, con lo cual veríamos que esos cambios más bien representarían transformaciones a nivel coyuntural, pero la permanencia de núcleos centrales que son menos visibles, como ya lo veníamos proponiendo en las tesis, como el factor de resiliencia, como los factores autoritarios y neocoloniales, y que inclusive hacen parte precisamente de las transformaciones de instituciones vinculadas con el neoliberalismo histórico. El FMI, digamos, plantea estas reformas, pero a nivel de política, y que son prácticamente en los horizontes que han sido seguidos por estas nuevas matrices de lo que llamamos aquí el nuevo neoliberalismo. De hecho, esta nueva tópica neoliberal, que se distingue del anterior neoliberalismo, pero que plantea una continuidad, se propone, entre otras cosas, como una especie de herejía al neoliberalismo, pero si recordamos, no se configura como lo plantea Bourdieu en una blasfemia. O sea, la herejía cumple el papel precisamente de reforzar los núcleos, de proteger bajo un discurso defensivo los núcleos neoliberales que se han puesto en crisis, no en crisis teóricas, sino en crisis reales, precisamente por las condiciones que el mismo neoliberalismo o el capitalismo salvaje ha creado. Y estas nuevas versiones de neoliberalismo no son un debilitamiento de la matriz original, sino más bien un reforzamiento en sus núcleos específicos. Esto me gustaría ilustrarlo más allá de cuestiones teóricas, precisamente desde las prácticas discursivas y sobre todo a nivel ideológico.
Si ustedes se dan cuenta, buena parte de la discursividad reciente en torno a lo que significa el neoliberalismo ha girado sobre todo en el tránsito de las posturas más ortodoxas y más dogmáticas hacia una especie de contemplación de la interpretación del mercado como algo omnipresente y omnisciente. Buena parte de los mayores ideólogos del neoliberalismo, pero sobre todo de aquellos que lo articulan en forma práctica, líderes mundiales, han transitado de un discurso en los 80 y en los 90 de desregulación, de que el mercado lo podía todo, hacia un discurso de que el mercado no lo puede todo, crea consecuencias negativas, y sobre todo han traído la idea de la regulación, que no es otra cosa que una acción oportunista del mercado, como una forma de renovar y de consolidar la tópica neoliberal durante el siglo XXI. En esto, las muestras de los mayores líderes, y sobre todo líderes que están vinculados claramente con proyectos neoliberales, ha sido recurrente en el sentido de recuperar y renovar el neoliberalismo a partir de la acción estatal. La regulación aquí, vuelvo y repito, ha sido fundamental para acceder a que la idea del mercado no se discuta y sí más bien se propongan una especie de paliativos que permitan precisamente no cuestionar, sino el cambio de algunas políticas, pero no la estrategia de acumulación del capitalismo hoy por hoy realmente existente. La mayoría de líderes en Europa sobre todo han derrochado una serie de cuestionamientos frente a las ideas más ortodoxas del neoliberalismo, frente al dogmatismo y al fundamentalismo de mercado, pero al mismo tiempo han llamado a que el neoliberalismo continúe en esta nueva versión que representa en términos concretos nuevas formas de política. Vemos que buena parte del léxico ha introducido términos como la gobernanza, ha introducido términos como las asociaciones público-privadas, ha introducido términos como la cohesión social, la integración social, pero en función de las lógicas del mercado, y en este sentido ha recuperado estratégicamente buena parte de las visiones del neoliberalismo menos dogmático, visiones que provienen de las tradiciones austriacas como Hayek, Mises, y también de las versiones de la economía social de mercado y del ordoliberalismo, que son las que han permitido en lo teórico, en lo ideológico y también en la práctica política asegurarse una continuidad menos conflictiva del neoliberalismo, pero que, vuelvo y repito, lo que significa es su profundización. Para traer algunos elementos característicos de lo que significa esta nueva tópica, nos podríamos referir sobre todo a que la caracterización del nuevo liberalismo se tornaría, digamos, alrededor de tres cuestiones fundamentales. El tránsito, ya aludido, desde las posturas ortodoxas hacia las heterodoxas, el tránsito también de las formas de acción del Estado, de un Estado inactivo hacia un Estado que es no activo. Esto quiere decir que actúa de manera oportunista y sobre todo ya no podemos pensar que actúa al nivel de políticas públicas de gran alcance, sino más bien de medidas sociales. Uno de los ejemplos más recurridos y más ilustrativos respecto a esto puede ser las transferencias monetarias condicionadas, que tienen una relevancia táctica desde el punto de vista de la acumulación y de intentar recomponer problemas de desaglutinación social a partir de la acción estatal. Esa es una de las muestras, digamos, más fehacientes de que se ha interpretado como políticas sociales, pero que siguen siendo más bien medidas económicas que atienden en el límite los problemas que ha creado el neoliberalismo. Pero otra ha sido también esta relevancia y la emergencia de los discursos sobre el emprendedorismo, el abandono de esa figura del hombre puro por nociones más funcionales, que han sido asentadas como una forma
de recomponer esta relación capitalista en general, pero también de reactivar en medio de la crisis esta relación neoliberal en particular. Entonces este nuevo léxico y de nuevas prácticas que se han concentrado sobre todo en nuevas formas de administración pública son parte de esta tópica que identificamos de renovación del neoliberalismo y que propone una continuidad que en algunas regiones ha estado asentada en las nuevas formas estatales, unas nuevas formas entre el Estado, la sociedad y el mercado, y que también permite al mismo tiempo identificar nuevos puntos de concentración de la cuestión neoliberal, pero también cuáles son realmente las alternativas que se proponen en la realidad, en lo ideológico y en lo teórico hoy por hoy en América Latina.